día de hoy quiero hablar acerca de el enfriamiento espiritual. Este es un tema que normalmente muchos de nosotros estamos viviendo, tal vez lo vivimos, lo estamos viviendo o tal vez incluso lo viviremos. ¿Y qué puedo hacer yo o cómo me afecta a mí este tipo de enfriamiento cuando yo me alejo o me retiro de las cosas del Señor? ¿Cómo puede afectar a mi vida? Entonces quiero hablar acerca de eso. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, le dice en el capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando hablamos de enfriamiento espiritual, hermanos, tenemos que tener en cuenta que no es algo que surge de la noche a la mañana, no es algo que se da inmediatamente, sino que es un proceso que va poco a poco sucediendo en nosotros. Por eso muchos cristianos podemos ignorar esta cuestión que pasa en nuestros corazones o en nuestra vida. Incluso no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior, de que nos estamos enfriando, de que nos estamos alejando hasta que es demasiado tarde. Aun cuando estamos sirviendo en las cosas del Señor, aun cuando nos estamos congregando, podemos estar sufriendo del enfriamiento espiritual. Usted puede decir: hermano, pero yo estoy yendo a la iglesia, yo me estoy congregando, yo estoy cantando incluso, pero sabe, a veces sutilmente nos estamos alejando. A veces, como decía en el profeta Isaías, cuando el Señor les dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces eso pasa, hermanos, que el corazón nuestro está lejos de las cosas del Señor. A veces con nuestros labios adoramos, con nuestros labios bendecimos, pero la verdad es que nuestro corazón se aleja de Dios y eso está causando un enfriamiento espiritual. Eso nos está llevando, hermanos, a un extremo de decir: ya no me agradan las cosas de Dios, como que ya no me gusta hacer esto, como que ya no me gusta hacer aquello, pero son cosas que van pasando. Ninguno de nosotros estamos exentos a ser alcanzados por este mal que toca a muchos cristianos, porque desafortunadamente llegan momentos en que el cristiano, hermano, se vuelve indiferente, se vuelve desinteresado, pasivo, se acomoda. Son cristianos insensibles a la presencia de Dios. Incluso están viviendo en una tibieza espiritual. La palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de los cristianos tibios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, podemos encontrar palabras del Señor Jesucristo que dice: yo sé todo lo que haces y no eres frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Por esta razón, el apóstol Pablo le aconseja o le recomienda a su discípulo Timoteo que haga todo lo posible para no enfriar su vida espiritual, que avive el don que está en él. Por eso Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El enfriamiento espiritual supone un gran peligro para la vida del creyente, pues nos convertimos en presa fácil del enemigo, nos convertimos en una presa vulnerable para el cazador, que es en este caso el enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice: manténganse alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo, hermano, de nuestra vida está tratando de devorarnos, está tratando de destruirnos. Dice la palabra que él vino a hurtar, a matar y a destruir.
Cuando entramos en la dinámica del enfriamiento espiritual, estamos siendo expuestos o nos estamos exponiendo a los ataques del maligno. Estamos siendo vulnerables a las hechanzas del diablo, como dice su palabra. Nos encontramos débiles en la fe e incluso podemos llegar a ser zarandeados como el trigo, como cuando le dijo Jesucristo a Pedro. El enfriamiento espiritual, hermanos, es el resultado de haber perdido la intimidad con Dios. El alejamiento del Señor nos lleva a perder el gozo, nos lleva a perder la alegría, nos lleva a perder la paz. Mientras digo esto, viene a mi mente la vida de David. Mientras él mantuvo su pecado oculto, se mantuvo alejado del Señor y sufrió un enfriamiento espiritual. Mientras David mantenía ese pecado sin confesar, dice la palabra que él sufrió graves consecuencias de ese enfriamiento espiritual. Él declara en la palabra, o en la palabra escribe, que había sido abatido hasta los huesos, que había perdido el gozo de su salvación, se sentía desdichado, estaba expuesto al pecado, porque por ello el salmista, cuando reconoce todas estas cosas que le está pasando, él clama a Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. David sabía que la única manera de volver a sentir ese gozo, de volver a sentir ese fuego ardiendo en su corazón, era acercándose nuevamente a Dios. David se había alejado de Dios. David se había apartado. El pecado que David había cometido lo había separado de esa relación maravillosa que tenía. Así que él tiene que reconocer y darse cuenta que fuera de Dios nada puede hacer. Él tiene que reconocer que lejos de Dios solamente está expuesto a los que el enemigo quiere hacerle. Solamente está siendo expuesto por el pecado que hay en él. El enfriamiento espiritual, hermanos, es consecuencia de haber dejado o haber hecho a un lado el primer amor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que la iglesia de Éfeso tuvo esto. La iglesia de Éfeso pasó por esto. Dice Apocalipsis 2:4, leemos: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias que tenía grandes virtudes. Tenía una labor incansable de compartir la palabra, tenía una labor incansable de la sana doctrina. Los cristianos de Éfeso, hermanos, habían sido expuestos, habían sido perseguidos por causa de su creencia, por causa de la fe en Jesucristo. No solamente los perseguían, no solamente los menospreciaban, incluso algunos de ellos eran expulsados de sus trabajos, eran llevados a la cárcel, pero, ¿sabe? Ellos se mantuvieron firmes en la fe. A pesar de todo esto, los cristianos guardaron la sana doctrina. A pesar de que maestros se habían infiltrado en la iglesia tratando de enseñar falsedades, ellos se mantuvieron firmes en esa sana doctrina y rechazaron, dice la palabra, a todos los falsos apóstoles. La iglesia tenía el discernimiento, hermano, doctrinal para resistir las malas influencias, las malas enseñanzas. Pero a pesar de todas estas virtudes, a pesar de todas estas cualidades que la iglesia tenía un defecto, y Jesucristo lo sabía, porque Jesucristo conocía el corazón de ellos. Por eso les dice: hay una cosa que tengo contra ti. Tengo una queja contra ti, que no me amas como al principio. No se aman los unos a los otros, y lo que es peor, no me amas como al principio. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a hacer las obras que hacías
desde el principio. Hermanos, el Señor nos habla a volver a enamorarnos de Él. Si tú has perdido tu primer amor, si tú te has enfriado, si tú te has alejado de la presencia de Dios, si tú te has hecho a un lado, hermano, yo te digo, acércate nuevamente a Jesús. Regresa nuevamente a los caminos de Dios. Acércate a ese fuego donde podrás ser bendecido, donde podrás ser encendido con ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, no permitamos que el enfriamiento espiritual venga a ser tropiezo para nuestra relación con Cristo. El enfriamiento espiritual, hermano, nos lleva a perder la presencia de Dios. Si nosotros nos mantenemos fríos, podemos llegar a perder la presencia de Dios. La vida de Sansón es un vivo ejemplo de esto. Dice la palabra que Sansón había sido ungido desde su nacimiento, había sido apartado para Dios como nazareo desde su nacimiento, pero Sansón se hizo un indiferente a la presencia de Dios, se hizo un intolerante a la presencia de Dios, y él pensaba que él podía hacer las cosas que quisiera porque Dios estaba con él. Pero dice la palabra que vino una mujer que lo engañó, lo sedujo, él se enamoró de esa mujer, y esta mujer llamada Dalila, estaba pagada por los filisteos para descubrir el secreto de Sansón. Así que ella día tras día le estaba pidiendo que le dé el secreto, y Sansón al final comete el error de hacer esto. Dice en Jueces 16:20, y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y despertando del sueño pensó: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que la presencia de Dios se había alejado de él. Sansón era un indiferente a la presencia de Dios, decíamos. Él llegó a pensar que el Señor lo respaldaría a pesar de su adormecimiento espiritual. Sansón había sido presionado por Dalila, y que era parte del pueblo del enemigo. Y día tras día Sansón fue reducido, dice la palabra, a mortal angustia. La palabra dice en la Nueva Traducción Viviente: como todos los días, lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida, hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Quien vive en un enfriamiento espiritual, hermanos, es porque ha dejado que las presiones del día a día lo alcancen. Quien vive en un enfriamiento espiritual es porque ha dejado, hermanos, que el Espíritu Santo se entristezca. Ha dejado que el Espíritu Santo se aparte incluso de esta persona. Por eso es importante, hermanos, que nosotros mantengamos vivo ese fuego ardiendo en nuestro corazón. Quienes viven en un enfriamiento espiritual es porque se han acostumbrado a que el enemigo se burle de ellos. Al final, Sansón descubrió su corazón al enemigo, quien lo debilitó hasta hacerlo como cualquier otra persona. Sansón se quedó dormido en las rodillas de Dalila para que el enemigo lo redujese como un simple mortal. Dice la palabra que los filisteos llegaron y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón quiso escapar como las otras veces, no pudo, y fue atrapado porque la presencia de Dios se había apartado de él. Sansón se había quedado dormido. Hermanos, ¿sabe? El enemigo quiere que nosotros nos adormezcamos, quiere que nosotros nos durmamos espiritualmente, pero nosotros no podemos hacer eso. No podemos permitir que el enemigo nos adormezca, porque si lo hacemos, hermanos, caeremos en un enfriamiento espiritual. Debemos tener mucho cuidado de no menospreciar la presencia de Dios como lo hizo Sansón. Sansón actuó como las otras veces, y él dijo: esta vez escaparé, esta vez saldré como las otras veces. Las anteriores se había deshecho de las cuerdas que lo ataban, había salido victorioso, pero esta última y cuarta vez Sansón pensó hacer lo mismo. Pero sabes, un problema del enfriamiento espiritual es que no nos damos cuenta
cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros. No nos damos cuenta cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros. Dice Sansón, lo haré como las otras veces, pero él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Así pasa con el enfriamiento espiritual. No nos daremos cuenta cuando menos lo pensemos. Estaremos perdiendo incluso la presencia de Dios. La gran tragedia de muchos cristianos, la gran tragedia, hermanos, de muchos creyentes es que han perdido la comunión con Dios. Se han dejado enfriar, han dejado que el enfriamiento espiritual los alcance, y lo que es peor, no se dan cuenta de la situación en la que están. Y al igual que Timoteo, hermano, nosotros debemos de poner cartas en el asunto. Al igual que Timoteo, hermano, nosotros debemos esforzarnos en avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque Dios ha puesto su fuego en nosotros. Así que yo los animo a seguir adelante, yo los animo a buscar a Dios, yo los animo a reavivar ese fuego que arde en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios los bendiga. Bendiciones.